Hola a todos, todas, queridos, queridas estudiantes de cuarto año. Bueno, hoy vamos con la segunda parte de lo que sería la República Radical que empezamos la semana pasada. Si bien son muchos temas, vamos a hacer algo un poco por tipo títulos para que ustedes puedan ordenarlo. La primera parte nosotros vimos cómo llega Hipólito Yrigoyen al gobierno, cómo se dan esas elecciones, gracias a la ley Sáenz Peña que habilita que la mayor parte de la ciudadanía masculina pueda votar, y es así como llega una fuerza más bien de centro, no tan conservadora como era el Partido Autonomista Nacional, y comienza aquel periodo que nosotros conocemos en historia como de la República Radical. Ahora bien, dijimos que tiene por un lado el gobierno de Hipólito Yrigoyen algunas cosas positivas, como por ejemplo hablamos de la reforma universitaria y hablamos de la creación de YPF, y por otro lado, ante la protesta obrera, el Estado decide reprimir y de alguna manera defender los intereses del empresariado nacional. Hoy, a modo de organización de títulos en esta primera etapa, en esta primera presidencia de Yrigoyen, que comienza en 1916 y termina en 1922, vamos a ver, en principio, la política agraria de Yrigoyen, que lo que va a hacer justamente es una mensura, una medición de todas las tierras que hay en el territorio argentino justamente y que están improductivas, para hacer una especie, un inicio de reparto productivo de tierras entre quienes las necesitan. No podemos hablar de reforma agraria porque no se trata de eso, no se trata de entregar tierras a quienes más la necesitan, sino de generar tierras productivas. Eso por un lado. Por otro lado está la cuestión indígena, que es muy fuerte, que todavía no está resuelta. Pensemos que nosotros estamos hablando en 1918, 1920, y hace 40 años, o sea, en 1880, que se dio el genocidio en la Patagonia Argentina, perpetrado por Julio Argentino Roca, que como vimos hace unas clases atrás, masacró a 14.000 indígenas para apropiarse las tierras. Entonces, hay una deuda con la política indígena. ¿Qué hace un Estado con los indígenas? Bueno, tampoco es que hace mucho, pero intenta aprobar una especie de reglamento de trabajo indígena, sobre todo porque es la mano de obra que se utiliza en el interior, en los ingenios y en distintas formas de explotación, como por ejemplo la forestal en Santa Fe, que nosotros ya vimos que fue lo que pasó, y nunca se llega a aprobar. Se presenta en el Congreso para 1921, un año antes de que él termine su primer mandato, no se aprueba, se vuelve a presentar en 1927 bajo la presidencia de Yrigoyen, tampoco se aprueba y queda ahí, pero por lo menos lo que se ve en el gobierno de Yrigoyen es esta intención de alguna manera tener o generar una política indígena. Lo otro más importante, y recorriendo el libro con el cual ustedes van a trabajar también, hablamos de reforma universitaria, pero eso lo trabajamos la clase pasada. Y ahora bien, contexto general, sabemos que estamos en el marco de la Gran Guerra, de la Primera Guerra Mundial, que comienza en 1914 y termina en 1918. ¿Cuál va a ser la postura del gobierno de Yrigoyen frente a la guerra? Bueno, la postura va a ser de neutralidad. No participa ni está del lado ni de uno ni de otro. Y justamente de esa neutralidad de la Argentina es que nuestro país sale, si se quiere, beneficiado económicamente. Y comienza un proceso que nosotros lo vamos a conocer como de industrialización por sustitución de importaciones, que de alguna manera va a generar o fomentar un proceso de creación de industrias en la Argentina, que eso da empleo, por supuesto, y reemplazamos un montón de productos que nosotros habíamos importados de Europa. Bueno, a grandes rasgos, lo que nos faltaba ver de la presidencia, la primera presidencia de Hipólito Yrigoyen, es esto. Quizás nos queden algunas cuestiones un poco vistas muy por encima, pero bueno, creo que esto es lo que necesitamos saber sí o sí para esta primera etapa. Entonces, de 1916 a 1922 sucedió lo que vimos la clase pasada y esta. Y hoy, lo que ustedes van a empezar a investigar son las grandes diferencias que existen entre Hipólito Yrigoyen y el nuevo candidato de la Unión Cívica Radical, que es Marcelo Torcuato de Alvear, que como yo les adelanté era bastante más conservador que Hipólito Yrigoyen y trae de alguna manera nuevas formas o viejas formas
copiadas o presionadas o traídas por quienes gobernaban la Argentina antes de la República Radical, que son los conservadores, la oligarquía nacional argentina. Bien, entonces para eso hoy les voy a subir un trabajo al aula donde van a trabajar esas diferencias. Y luego, cómo se dan las elecciones de 1927, que en 1928 lo dejan a Irigoyen nuevamente en su segundo periodo presidencial. Pero bueno, ya viene con una política, si se quiere, de renacionalización de los yacimientos petrolíferos fiscales, vuelve a presionar con la cuestión de la política indígena. Esto a los sectores de la oligarquía terrateniente argentina no gusta y son los que digitan como personal civil, junto con una parte de las Fuerzas Armadas Argentinas, el primer golpe de Estado en la Argentina de septiembre de 1930. Con esto estamos terminando el periodo que nosotros conocemos como la República Radical, que va de 1916 a 1930. Hoy les voy a agregar en nuestra aula algunas preguntas generales que ustedes las van a trabajar con lo que yo les mando, más el video que les di, que los ordena el video nada más. Y recién la semana que viene es que yo les voy a dar una actividad en la sección de actividades para que ustedes tengan que presentar con fecha de entrega y demás. Así que bueno, por ahora nada más, les mando un saludo y que tengan muy buena semana.